9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, engage! ¿Cómo te encuentras? Muy bien, muy interesado en estos temas de los que vamos a hablar ahorita. Un tema que yo creo que no podría haber mejor persona para definirlo o para dejarnos claro este tema que tiene mucho que ver con geopolítica y geoeconomía, que es Sí. la Europa de las dos velocidades, un término que no es muy conocido, debo confesarte, acá en América. ¿Nos puedes explicar de qué trata? Sí, bueno, primeramente, para poder explicar lo que es la Europa de las dos velocidades, os debo explicar cómo fue el proceso de nacimiento y surgimiento de la Unión Europea, quiénes fueron los promotores, los países originarios y cuáles fueron los países derivados o que se fueron adhiriendo posteriormente, porque eso tiene mucha influencia para marcar y denotar qué es la Europa de las dos velocidades. Para ello, pues tendría que hacerte mención que es que Europa tuvo, como tal, el concepto de Europa tuvo su nacimiento tras la Segunda Guerra Mundial, principalmente por 6 países de lo que es actualmente la Unión Europea, concretamente el Benelux, Bélgica, Holanda, Luxemburgo, junto con Alemania, Italia, fueron 6 países, Benelux, esos 3, Francia, Alemania e Italia. Esos 6 países fueron los que empezaron a crear una serie de instituciones como la Comunidad Económica del Carbón y el Acero o el Euratom para regir pues un mercado común en la Unión Europea como intención de constituirse efectivamente como una entidad supranacional o suprainternacional. Y tras sucesivos tratados, ¿vale? Como por ejemplo el originario que dio lugar a estos 6 países fue el tratado originario de todo ello fue el Tratado de París de 1951, en el que se tiene lugar la creación de la alta autoridad europea con la finalidad de ser exactamente a medio y largo plazo una entidad suprainternacional. Luego estaría el Tratado de Roma,
que tuvo lugar en 1957, y el Tratado de Maastricht, que son los tratados constitutivos realmente los que dieron lugar al origen de la Unión Europea, que este tuvo lugar en 1994, el Tratado de Maastricht. Esos fueron los tratados constitutivos que dieron lugar a la Unión Europea, dando lugar a la creación de la CECA, que es la Comunidad Económica del Carbón y Acero, al Euratom, que es una entidad que se regía para el control y internalización de la energía atómica. Y después hubo una serie de tratados que fueron los que le llaman los tratados de modificación o derivativos, en los que se fueron adhiriendo poco a poco diferentes países de lo que conocemos hoy como la Unión Europea. Hubo varias, como por ejemplo el Acta Única Europea en 1986, el Tratado de Ámsterdam en 1997, el Tratado de Niza en 2001, el Tratado de Lisboa en 2007. En cada uno de ellos tenían un objetivo donde principalmente unos eran preparar a Europa para integrar a nuevos miembros de lo que es la actual Europa. En cada uno de esos tratados se adherían nuevos países, y por último, el último tratado, que fue el Tratado de Lisboa de 2007, su principal objetivo era lo que podríamos llamar, incluso lo que conocemos como la finalidad de crear una organización de gobernanza mundial, que se empezó a hacer en Europa, pues incluso llegar a crear una constitución europea. Finalmente fracasó ese proyecto por discrepancias de algunos de los países que la forman, que son líderes en Europa, y no tuvo éxito. Simplemente se quedaron como una reunificación de los diferentes tratados de la Unión Europea, pero sin llegar a tener éxito. En definitiva, la Unión Europea realmente que se quería plantear como una unión o el sueño de los estados de Europa, Estados Unidos, pero de Europa. Esa era la finalidad, pero realmente no ha llegado a ello, y no se prevé que realmente eso tenga lugar. Principalmente, sí. Sí, perdón, ese tema también va a ser bien interesante desarrollarlo. ¿Cómo me hablabas tú antes de concertar esta charla sobre que Europa no está muy unida, que digamos, como ha quedado demostrado últimamente con esta crisis mundial sanitaria? Antes de que continuemos, me gustaría mencionarte que me llamó mucho la atención, pues todos estos tratados, ¿no? Que son casi consecutivos, como dices tú. Sí. Sobre todo los dos primeros, que son del 51 al 57, el de París y el de Roma. Y me hace recordar mucho a aquel discurso que dio Winston Churchill en 1950 en Copenhague, Dinamarca, donde hizo un abierto llamado ante 5.000 asistentes, líderes mundiales obviamente, para iniciar o para instaurar un nuevo orden mundial. Lo llamó él en aquella época todopoderoso y autoritario, con un supergobierno mundial dirigido por 15 principales democracias. Bueno, perdón, me estoy enredando un poquito, más bien estoy enredando un poquito con lo del libro de Clarence Street, de Union Now, que tú me dijiste que se escribió en 1937, yo estaba con que había sido en el 38. Ahora bien, en ese discurso, Winston Churchill dijo que este gobierno mundial, o este nuevo orden mundial autoritario y todopoderoso, tenía que ser dirigido por Rusia, que era la URSS en aquella época, Estados Unidos, Gran Bretaña y una Europa unida. Entonces no existía todavía, un año antes, pues fue en 1950, antes del Tratado de París, no existía todavía la Unión Europea. Sin embargo, se hablaba ya de una Unión Europea, e incluso antes, en un memorándum que hizo Kurt Lewin
este psiquiatra muy famoso que fue director del Instituto Tavistock, en un memorándum que entregó que se llamaba Perspectiva Moral, algo así, o Moral Civil, pero Moral Civil. En él ya hablaba de Unión Europea, no hablaba de una Europa unida como lo hacía Winston Churchill, sino ya de Unión Europea como ente político. O sea, aquí me gustaría a mí aclarar a la gente que va a escuchar esto, eh, que no se trata de que los planes de estas personas, de las élites mundiales y de las élites políticas, se les ocurre un año y al otro año lo hacen, o se les ocurre ayer y hoy lo ponen en marcha. No, son planes que vienen desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí, Están las pruebas ahí, por eso menciono estos datos un poquito antes del Tratado de París, pues. sí, es evidente y todo se puede contrastar. De hecho, los documentos están ahí, los se puede ver en diferentes sitios, tanto en textos escritos como incluso eh, en algunos enlaces oficiales de la Unión Europea, pues se puede acceder a esa información. No, solo hay que saber dónde buscar la información, contrastarla y demostrarla para Así es. saber que efectivamente eso no es algo que surgió de la nada, sino que se venía pensando y premeditando para llegar a este punto. Oye, hay algo que me llamó la atención de los primeros minutos que estuviste hablando del Benelux. Sí, Entre esos estaba Alemania, me dijiste. sí, sí. Fueron 6 los que iniciaron los tratados constitutivos. Los que fueron los originarios fue Benelux, que es Bélgica, Holanda y Luxemburgo, Ujú. junto con... Hay que aclarar ahí para la gente, que es que acá en América no se conoce como Holanda, pues, pero que es Netherland Sí, en ne- inglés. Por eso se ne- llama Benelux. sí, De Netherland y Luxemburgo, ¿no? Hay que Luxemburgo. aclarar eso nomás. Sí, Oye, pero, o sea que me llama mucho la atención eso de Alemania porque supuestamente después de la Segunda Guerra Mundial quedó un tanto aislado. De hecho, lo podemos ver propuesto ya por Clarence Street en su libro Union Now, de cómo Italia, Alemania y Japón tendrían que quedar como en un estado de cuarentena, valga decirlo así, ¿no? Entonces me llama la atención de que haya estado Alemania dentro de estos acuerdos. sí, pues estuvo y además estuvo Alemania y además ocurrió una cosa que no sé si en Latinoamérica se sabe. A Alemania, tras la Segunda Guerra Mundial, se le condonó prácticamente el 70% de la deuda que se originó como consecuencia del periodo de entreguerras, tanto de la Primera como de la Segunda Guerra Mundial. Y Ujú. se la condonó, es decir, se la perdonó lo que fueron diferentes países de lo que vive hoy la Unión Europea, entre ellos España, Gran Bretaña, eh, con lo que se conoce jurídicamente con una quita. Quita significa no me tienes que devolver nada. Podían haber optado por la opción de hacer una espera, decir, me devuelves el dinero pues en X tiempo, pero directamente decidieron Alemania condonarle la deuda. No había problema. Y fue uno Es, de ellos los que iniciaron el proceso de la Unión Europea. ajá. Pero bueno, ese dato, la verdad que yo no lo conocía, francamente. Lo que sí, a ver, lo que quiero entender es lo que se le condona es la deuda, como dices, del periodo de entreguerra, es decir, de 1919 al 39. Entre la Primera y Segunda Guerra Mundial, todo lo que conllevó la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Se Ajá. le, se Pero le se le perdonó que no tuviera que devolver nada, simplemente pues para, entre otras cosas, levantar de nuevo, reconstruir lo que fue Alemania, que esto viene de parte también de la Declaración Schuman, una ayuda también, que intervinieron ellos para levantar, reconstruir Alemania y reconstruir supuestamente Europa. ya, porque interesante eso, ¿no? Porque en 2010 supuestamente Alemania terminó apenas de pagar la deuda de la
del Tratado de Versalles, ¿no? De la Primera Guerra Mundial. Sí, sí, fue Ujú. recientemente, pero quiero que se quede claro que lo que pagó no es lo que debía haber pagado. O sea, que pagó, llegó a pagar Ajá. mm, un 20 o un 30% solamente. Ajá, vaya, fíjate, porque te digo esto porque me llamó mucho la atención en una entrevista que me estaban haciendo en un programa de radio de España y estábamos hablando precisamente de los acontecimientos después de la Segunda Guerra Mundial y yo les mencioné que Alemania había pagado su deuda del Tratado de Versalles apenas en 2010, porque pues aunque haya pagado un porcentaje, pues no era poco dinero, ¿no? Lo que debía. Además de materias primas, de tecnología están entregando a estados como Israel, Rusia, Estados Unidos, ¿no? Que prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial saquean, ¿no? Los inventos que habían desarrollado los alemanes, pero bueno, eso es otro tema. Pero Problemas. me llamó mucho la atención que el locutor de la radio me dijo, fíjate qué curioso, me dice, porque Alemania, es muy curioso que Alemania haya tardado tanto tiempo en pagar una deuda y que sin embargo hoy en día Alemania pida los pagos ya, así los exija pronto, ¿no? Entonces me llamó mucho la atención eso y creo que tú nos puedes dar una luz sobre eso, sobre ese Sí, comentario que no sí, sí, profundizamos mucho en aquella ocasión. por supuesto, esto yo lo puedo explicar perfectamente. Vamos a ver. Partimos de que, aparte de Alemania de ser una de las precursoras de lo que es la Unión Europea y que le perdonaron, le condonaron pues prácticamente el 70% y que ha terminado de pagar esa deuda con el Tratado de Versalles recientemente en el 2010, pagando solo el 30% de todo lo que debía. Efectivamente, en la Europa de las dos velocidades está formada por lo que yo llamo los tres grandes y el resto de Europa. ¿Quiénes son los tres grandes? Pues ese es Alemania, a la cabeza, Francia y Gran Bretaña. Pero actualmente ya sabemos dónde está Gran Bretaña y Ujú. lo que ha acontecido recientemente con Gran Bretaña, con el Brexit. Ese es otro tema que posiblemente nos lleve hacia otra temática. ¿Qué ocurrió exactamente? Alemania es este eje que había de los tres grandes de Europa, hacían negociaciones entre ellos mismos, dejando prácticamente al margen al resto de Europa, como ellos son la Europa de la primera velocidad y el resto somos la Europa de la segunda velocidad. O sea, los que vamos como retrasados o con menos fuerza o energía o con menos representación política en la toma de decisiones en lo que son en los órganos de gobierno de la Unión Europea, como la Comisión, el Consejo y el Parlamento Europeo. Son ellos los que Es, tienen dec- mayor decisión, ellos tres. es decir, que dentro de Europa, ¿no? Sí, Para explicar con más, con palitos y bolitas, como decimos por acá, el tema de la Europa de las dos velocidades. Es Alemania, Francia e Inglaterra sí, están mucho más hicieron. desarrolladas que los otros países y mucho más representadas dentro de la Unión Europea. Eso conlleva incluso, bueno, obviamente, temas económicos, ¿verdad? Es decir, tienen más dinero que el resto de los europeos o tienen más ventajas dentro de la Unión Europea porque se supone que que el euro pues vale lo mismo para todos los países europeos, ¿no? Vale lo mismo para todos, pero no es lo mismo los sueldos que hay en la zona fuerte de la primera velocidad de Europa, incluso el motor económico, que la Europa de la segunda velocidad, el resto. Realmente, efectivamente, Gran Bretaña bueno, siempre ha sido una excepción porque ellos no entraron, estaban dentro de la Unión Europea, pero tenían su propia moneda, la libra, que estaba por encima, antes del Brexit, del euro, pero estaban unidos con Alemania con mucha fuerza también económica y con fuerte representación en las instituciones que realmente mandan en Europa, igual que Inglaterra, y bueno, Inglaterra es más correcto decir Gran Bretaña porque comprendería todo el conjunto
y Francia. De hecho, en uno de los tratados que hubo, ya no de constitución de la Unión Europea, sino otros tipos de tratados complementarios, pues daban lugar y de modificación, tratados complementarios de modificación, dieron lugar a hacer, esto fue el inicio de la separación de la Europa, de la distinción de la Europa, en la que le estaba dando, por ejemplo, con el Acta Única Europea en 1986, el Tratado de Ámsterdam en 1997, el Tratado de Niza en 2001, el Tratado de Lisboa, donde se intentó llevar la Constitución fallida de la Unión Europea, así como otros tratados de adhesión posteriores, pues en 1972, en 1985, en 1994. Ahí se estaban, entre otras cosas, aparte de adherirse a países, se estaba ocurriendo una cosa en la que se hizo una reforma de las instituciones de la Unión Europea, tanto del Parlamento como del Consejo, como el Consejo de Ministros, en los que tenían más poder de decisión eran ciertos países, que son obviamente estos tres que yo he mencionado. Entonces, efectivamente, son ellos los que tenían no solo una mayor fuerza económica, sino una mayor capacidad o representación dentro de las instituciones gubernamentales y políticas, y de política exterior también, en la Unión Europea. Eran ellos. Ocurrió una cosa muy, muy curiosa entre estos tres países, ¿vale? Aquí elegir Alemania. Alemania la podríamos poner en el nivel 1 y Gran Bretaña y Francia la podríamos poner al lado, de la mano de Alemania. Alemania hacía una cosa. Alemania recurría a Francia para ciertos temas que le interesaba, pero digamos que a las espaldas llamaba a la puerta de Gran Bretaña para liberalismo. Eso a Francia no le hizo mucha gracia que ocurriera esa especie de fragmentación. Era como se había roto el pacto de lealtad entre ellos. Entonces, eso conllevó y derivó en que actualmente el partido que recientemente gobierne en Europa, que es el partido de Macron, haya buscado, al verse debilitado, porque ya no confiaba en Alemania por estas técnicas que hacían entre ellos, un poco desleales, pues buscó apoyo en países, bueno, como Rusia, y concretamente con Xi Jinping en China. O sea, fue al verse debilitada, al verse que ya estaba perdiendo fuerza, buscó apoyo. Y obviamente, pues Gran Bretaña, tras el Brexit, con la propaganda política que hubo con Boris Johnson, a través de que con el eslogan "Take our country back", decía devolvernos nuestro país, pues ese era un discurso de un poco de extrema derecha, diciendo, apelando o casi señalando a la inmigración, a la masiva inmigración que hubo al adherirse países como Bulgaria y Rumanía para salir de la Unión Europea. Y ese fue el detonador, ese ha sido el detonador de que Gran Bretaña haya salido, por la adhesión de tantísimos países, entre ellos países que actualmente forman Europa, que no tienen un nivel económico fuerte. Entonces hubo una inmigración, o sea, fue una apertura de esos países a poder trasladarse y moverse libremente a países como Gran Bretaña. Y Boris Johnson, en la última campaña, que fue lo que dio lugar al Brexit, con la propaganda de devolverlo a nuestro país, queremos tener el control, irnos de la Unión Europea, y además por el tema de la masiva inmigración que estaba habiendo, quería irse de la Unión Europea. Ahora mismo están de negociaciones a ver cómo terminan, para bien quedarse en el acuerdo, en el espacio económico europeo, o en qué situación se quedan.